vitamina D. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando hay deficiencia y cuando hay exceso. Aquí nos quedó deficiencia también, pero no es deficiencia y exceso. ¿Sí? Recuerden que estas vitaminas liposolubles al acumularse en el organismo se vuelven tóxicos. Entonces, por esa razón, no se pueden consumir en demasiada cantidad. Recuerden que la vitamina E está asociada a la absorción de calcio y de fósforo. Entonces, cuando no se absorbe adecuadamente el calcio y el fósforo, pues los problemas que se van a tener son problemas de estructura, ¿cierto? Del sistema óseo. Entonces, en el caso de los niños, se puede producir raquitismo, es decir, la persona, o en el caso de los niños, son muy delgados, o sea, su sistema óseo es supremamente endeble, débil, ¿sí? Y pues difícilmente se puede lograr un crecimiento adecuado. La osteomalacia en adultos, que es lo que podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa con los huesos. Tienen una malformación ósea, ¿sí? No es adecuada. Eso se llama osteomalacia. La caries, ¿cierto? Porque no se fija el calcio en los dientes. Entonces, son más vulnerables y se pueden dañar más fácilmente. Y la osteoporosis senil, aquí lo podemos observar. Fíjense, la que tenemos acá, la primera foto, es la foto de un hueso normal. El hueso como tal tiene unos espacios, ¿sí? Que ahí se pueden observar claramente, pero fíjense cómo son esos espacios cuando hay osteoporosis. Entonces son más hueco que hueso. Y eso hace que la persona pueda sufrir fácilmente de fracturas y que esas fracturas no se puedan recuperar. De por sí que a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, es más difícil el manejo de las fracturas, porque ya los huesos, digamos, por ejemplo, en una persona adulta, la absorción de calcio es menor, entonces la recuperación de una fractura es más lenta y a veces se necesitan tornillos y otras cosas para lograr el funcionamiento o tratar de que se tenga medianamente el trabajo que se tenía anteriormente con el hueso normal. Pero en una persona con osteoporosis, una fractura le puede generar quedar lisiado, porque no es tan viable el arreglo de ese hueso, ¿sí? O tiene que ser con estructuras externas. Bueno, eso pasa cuando tenemos poca vitamina D, pero cuando hay exceso de vitamina D, pues se genera una intoxicación porque hay elevadas concentraciones de calcio en la sangre. Como ese absorbe gran cantidad, o sea, le ayuda a absorber el calcio, pues se recibe ese calcio y ya no se utilizan los huesos, entonces queda circulando. Y el calcio en la sangre, pues es un tóxico. Entonces, por esa razón, también debe ser un consumo adecuado, ¿sí? Me hace necesario. ¿Preguntas hasta aquí sobre la vitamina D? Ok, ya tomaron el apunte. Me avisan si falta alguien. Bueno, vamos con otra vitamina liposoluble, que es la vitamina E. La vitamina E tiene unos compuestos que se llaman tocoferoles, ¿sí? Tocoferoles. Entonces, esta es la estructura del alfa-tocoferol. Fíjense que tiene tres grupos metil, un grupo hidroxilo. Tenemos un anillo con un enlace tipo éster de oxígeno y tenemos una cadena carbonada con varios grupos metil, ¿sí? Este anillo también es metilado. Si pasamos a la estructura beta, entonces vemos que hay un CH3 menos, ¿cierto? Casi siempre los cambios se dan sobre el anillo bencénico, es decir, el primero. Entonces aquí se pierde un grupo metil para el beta tocoferol. En el gamma tocoferol, el que no está es el de la parte superior, el metil de la parte superior.
Y en el delta tocoferol solamente hay un grupo metil, entonces no está el de la posición 1 ni tampoco el de la posición 4, no está. Entonces solamente tenemos un anillo de tocoferol, un grupo metil en el anillo del tocoferol. Bueno, de estas estructuras, la que más prevalece, la que se encuentra en mayor cantidad, es el alfa-tocoferol. Esa es la estructura que vamos a tener para la vitamina E, ¿sí? La primera. Porque es la que se encuentra en mayor cantidad, aunque las otras también cumplen unas funciones en el organismo, pero la que más predomina es el alfa-tocoferol. Entonces, de esta vamos a hacer la estructura, por favor, para la vitamina E. La vitamina E, como bien lo pudimos ver en el esquema anterior, tiene una serie de compuestos que se llaman tocoferoles y tocotrienoles, ¿sí? Son los nombres que les corresponden. Todos ellos tienen actividades biológicas muy similares y como les decía, la forma más activa es el alfa-tocoferol, que es el esquema que hicimos para la vitamina E. Las formas beta, gamma y delta tienen una importancia biológica también, pero pues, como les decía, la más activa es la forma alfa. ¿Qué funciones tiene la vitamina E? Por un lado es antioxidante y por esa razón es por la que principalmente la venden en capsulitas, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con temas de belleza, en tiendas naturales, hablamos de cremas con vitamina E, porque la función antioxidante es una función antienvejecimiento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la piel, ayuda a evitar pues todo lo que implica el hecho de que en nuestro organismo se produzcan especies reactivas del oxígeno que dan como resultado unas sustancias que se llaman radicales libres. Los radicales libres son iones que se producen al interior de nuestro organismo y que generan unas reacciones en cadena que causan ese envejecimiento celular y adicional pueden causar enfermedades graves. Entonces, el antioxidante, la función es parar esas reacciones en cadena y evitar que se produzcan tanto el envejecimiento como las el daño, digámoslo así, a las células y las enfermedades que esto conlleva. ¿Sí? Entonces, esa es la función antioxidante de la vitamina E. Por eso la encontramos, digámoslo, en tantos productos, sobre todo a nivel ayuda al sistema inmunitario. Entonces, como les decía, al no permitir que se dañen ciertas células y evitar el que se desarrollen algunas enfermedades que son resultado de esto. También está asociada a la formación de glóbulos rojos y en esto pues ayuda a la vitamina K. Ya más adelante vamos a ver la vitamina K que está asociada a los procesos de coagulación. Entonces, para ello se necesitan los glóbulos rojos de la sangre. Ayuda al funcionamiento celular y en la dilatación de los vasos sanguíneos con respecto a la coagulación de la sangre en esto. Recuerden que los vasos sanguíneos, venas, arterias, capilares, eh, tienen obviamente que transportar sustancias y nutrientes a través de la sangre, el oxígeno también. Entonces, ¿qué pasa? Esos vasos tienen unas medidas y el consumo de vitamina E ayuda a que esos vasos se puedan dilatar, porque cuando se producen coagulaciones de la sangre en estos, se necesita que ésta pueda circular y que no nos vaya a generar trombos, ¿sí? Los trombos son coágulos de que son como bolas y son mucho más densos, mucho más viscosos y entonces pueden taponar una vía principal o pueden llegar a taponar una vía secundaria que son más pequeñitas y sobre todo generando problemas a nivel cerebral, a nivel de corazón. Inclusive también se pueden presentar trombos a nivel de las venas y en las piernas, ¿no? Que producen una enfermedad que se llama flebitis. Entonces, y también da lugar a las trombosis. Todo eso es debido a la coagulación de la sangre.
dentro de los vasos sanguíneos y que si estos no están lo suficientemente dilatados y el trombo, digámoslo así, es muy grande, el coágulo es muy grande, pues puede terminar inclusive con la muerte de una persona. Esas son las funciones que cumple la vitamina E en el organismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, tomamos el apunte y ya vamos a hablar entonces de pasa cuando hay deficiencia y qué pasa cuando hay exceso de esta vitamina. Si hay deficiencia de la vitamina E, vamos a encontrar entonces los siguientes problemas. Por un lado, esterilidad, genera parálisis porque también está asociada al tema de los músculos, distrofia muscular, es decir, un mal funcionamiento de los músculos, anemia, porque está asociada a la producción de glóbulos rojos. Cuando hay baja cantidad de glóbulos rojos, se genera anemia. Ataxia espinocerebelosa, y esto tiene que ver con un mal funcionamiento de los músculos de las extremidades, es decir, tanto a nivel de las manos como a nivel de los pies, pero todo empieza desde la espina dorsal. Acordémonos que ahí está toda la parte del sistema nervioso central y por esa razón, desde allí tenemos esa discapacidad muscular que afecta tanto manos como pies. Y miopatía, que tiene que ver con afectaciones del miocardio. El miocardio es uno de los músculos del corazón y nos genera, pues puede generar una inflamación del miocardio, puede generar simplemente el mal funcionamiento del miocardio y eso puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, esos son los problemas de la deficiencia de vitamina E. Ahora, si hay exceso de vitamina E, entonces como está asociado a la sangre, a la coagulación de la sangre, se puede generar sangrado, ¿cierto? Por la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, si están muy dilatados, se puede sangrar con facilidad, se generan hematomas, ¿cierto? Entonces, con un simple roce, con un simple golpe que aparentemente no sea tan fuerte, puede haber un sangrado. Hemorragia grave en el cerebro, y pues siempre va a ser grave porque el cerebro no puede recibir ninguna sustancia y mucho menos sangre, ¿cierto? O sea, allá dentro de los vasos sanguíneos sí, pero externamente no. Eso va a causar daño cerebral de alguna u otra manera. Puede ser o puede ser fuerte o inclusive puede ser daño mortal. Y también se generan riesgos de defectos congénitos, ¿sí? Porque todo va a través de la comunicación de los vasos venosos. Entonces tenemos algunos defectos que pueden pasar de progenitores hacia los hijos a raíz de la falta de vitamina E. Perdón, del exceso de vitamina E, demasiada vitamina E. Recordemos nuevamente, en el caso de las sustancias, en el caso de las sustancias de las vitaminas que son liposolubles, ellas se acumulan, no se eliminan. Y por esa misma razón es que causan tantos problemas. Se quedan en el organismo y se convierten en un tóxico. Bueno, con esto entonces damos paso a la siguiente vitamina, que es la vitamina K. Es la última de las vitaminas liposolubles. La vitamina K, al igual que la vitamina E, Ay, tiene profe, un varias momentico, formas. por favor, que no alcance a copiar los excesos. Ok, me avisas entonces cuando ya tengas el apunte. La vitamina K, al igual que la vitamina E, tiene varias formas, ¿sí? Y entonces hay vitamina K1, K2, K3 y la
principal, que es esta que encontramos aquí. La estructura que aparece en la parte superior tiene un anillo bencénico, tiene otro anillo de ciclohexano con dos grupos cetona y un grupo metil, y una cadena carbonada que tiene 5 grupos metil. Bueno, este no se contaría porque haría parte de la cadena principal, sino estos 4. Y además tiene una insaturación aquí, ¿cierto? Tiene una insaturación en este punto. Espérame, Heidi, miro tu pregunta. Sí, señora. En este caso es esta vitamina, no la vitamina K, no la vitamina E, sino la vitamina K. Ya ahorita vamos a mirar en las deficiencias de esta vitamina, que esta es la que está asociada a esos moretones, debido justamente a que ella está involucrada específicamente en la coagulación de la sangre. La vitamina E ayuda, pero la vitamina que está asociada a esa función es la vitamina K. ¿M? Que recuerden que les dije que esta era la única que el nombre de la vitamina como tal se asociaba no a quien la haya descubierto o simplemente a un nombre, sino que estaba asociada a la función. La persona que la persona que la descubrió fue un científico danés, y este científico danés le puso vitamina K porque coagulación en danés empieza por K. Fue por eso. Entonces es el único nombre que está asociado a la función. Bueno, en este caso tenemos 3 estructuras también diferentes, donde lo que va es variando es la cantidad de grupos metil, ¿sí? El resto de la estructura que es exactamente la misma, ¿sí? Es la misma. Y la variación está en los grupos metil, ¿sí? En algunos casos en la ubicación, en otros casos eh, pues no están, como en el caso de la K3, la vitamina K3, ya no encontramos grupos, no encontramos la cadena carbonada con los grupos metil. Y en la vitamina K como tal encontramos 4 grupos metil. ¿M? Entonces hacemos la estructura, no es necesario copiar acá las características porque nos hablan en general de todas. Entonces lo único es la estructura como tal de la vitamina K. Bueno, por tema de tiempo, ya no nos quedan, nos quedan 2 minuticos largos. Entonces vamos a dejar hasta aquí. En la próxima clase hablamos de las características y de las funciones y de las deficiencias y excesos de esta vitamina, que es la última vitamina liposoluble. Y ya luego empezamos a hablar de las hidrosolubles. En la próxima hora de clase vamos a tener el ejercicio de simulacro de autoprotección. De pronto ustedes habrán escuchado en las noticias o en las propagandas de televisión que este año, pues para esta época generalmente se manejaba el simulacro de evacuación distrital, pero este año va a ser un simulacro de autoprotección, donde obviamente no vamos a salir, sino que el objetivo de este simulacro es conocer realmente si estamos preparados para afrontar una emergencia y si nuestra casa es un lugar seguro en caso de que se tenga que presentar una emergencia donde no podemos salir, ¿cierto? Donde no podemos hacer un proceso de evacuación. Entonces, esa es son las actividades que están programadas y lo vamos a realizar en todas las clases de 9 a 10 de la mañana. Entonces, en la siguiente hora de clase vamos a estar desarrollando esas actividades. Listo, chicos, nos encontramos a la 1:30 para nuestra clase de microbiología. Dios los bendiga. Excelente día. Chao.